Bueno, ya terminé de montar el chasis de luz de Rebel. El kit en línea general me gustó. Tiene sus fallas y todas sus omisiones que es más importante. Los puntos para engancharlo, para elevarlo, no sé por qué Rebel le hace la forma de nu, pero no una pieza para cerrarlo. Simplemente, entonces fue simplemente cortar un pedacito de plástico y pegarlo, no más. Este hueco donde van los tacos de seguridad o los triángulos que se usan para evitar que el carro se ruede es un hueco y el que trae el kit original se ve muy falso. Supuestamente trae los dos tacos ahí, pero no se ve realista. Entonces preferí hacerlo. Relativamente el montaje es muy simple, simplemente son dos piezas pegadas en ángulo, luego es retirado y lijado al hueco original y a los lados se pegan otras dos, no tiene mayor ciencia. Y otro plástico atravesado. El escalón acá, pues el kit trae un original, pero me pareció que no se veía muy realista, entonces no me gustó. Los espejos fue otra falla. El kit trae un ángulo de 90 grados se ve muy falso, muy ficticio. Entonces preferí fabricarlo con alambre, meterlo dentro. Los protectores de caucho de los alambres son muy útiles porque se puede hacer muchos detalles. Entonces en este caso simplemente el soporte del espejo, simplemente recomiendo mucho usar las grapas para este tipo de ángulos. Las grapas no son redondas, son planas, entonces permiten hacer mucho trabajo. En este caso tomé la grapa, entonces aproveché el ángulo de la grapa, simplemente metí el protector de plástico y aquí está, muy fácil de hacer. El rompeolas pues tiene un problema y es que queda ligeramente levantado. Supuestamente él queda completamente abatido. Tiene un problema acá de los huecos, pero el espacio es muy pequeño para arreglarlo. He pensado dejarlo así, pues es algo que no se nota demasiado. Este otro detalle, los guardabarros, resulta que por una extraña razón el kit original trae una pieza plana muy pequeña, por una razón que no me explico. El kit original trae esta pieza que viene siendo la mitad del espacio a cubrir porque es una pieza entera que cubre hasta el chasis central, pero por una extraña razón viene solo la mitad. Entonces simplemente la reemplacé con un pedazo de plástico, la doblé un poco con la mano para que diera un poquito el ángulo, que ese es otro, esto es una pieza plana y listo, ya, simplemente fue pegarlo. Aquí hubo que hacerle un poquito el ángulo porque esto no viene exactamente en un ángulo recto, entonces hubo que hacerle con mucho cuidado un ángulo, dígase unos 30 grados, cortar ese pequeño y quitarlo y listo, todo esto pegado acá. ¿Qué otro detalle trae esto? Esta pieza de acá, esta pieza trasera, no es muy claro el montaje, me tocó investigarlo. Increíble que Rebel no aclare mucho porque según las instrucciones viene pegado de una forma, pero no aclara cómo. Entonces eso hay que investigarlo. Básicamente la pieza va pegada en forma recta hacia el chasis. ¿Qué hay que hacer en el hueco? Entonces tomé el bisturí, hice un pequeño canal para que ella entrara en esta posición. No va acostada, sino entra en forma directa. Y me tocó pegarla, cortar el soporte medio, cortar un poquito para que diera el ángulo bien y pegarlo con pegante instantáneo al final. ¿Qué hago yo? Yo tomo un pegante plástico derretido de los árboles y entonces lo aplico un poco. ¿Qué hace él? Él simplemente me da el punto de soporte para soportar ahí que no se vaya a dañar. Aquí venía chupado el molde venía con una burbuja, simplemente lo cubrí con masilla. Los soportes simplemente fueron reemplazados con alambre, pues no es mayor cosa, simplemente se reemplazaron por alambre, es muy simple. Detalle importante es que aquí vienen dos piezas, dos soportes que las instrucciones no aclaran y vienen, entonces es importante que tengan en cuenta ese detalle. Aquí otro detalle, adelante va el espacio para la placa. No sé por qué trae un pedazo de plástico para pegar acá.
no se necesita, no me explico por qué lo trae. Pero bueno, de todos modos yo no lo pegué. Ahí va su respectiva, ahí tiene la marca para ponerle la placa. Simplemente es una calcomanía que él pega. El chasis delantero, esto lleva unos tornillos y como pueden ver en este punto blanco es donde se pegaba originalmente. Como no se pega en la transmisión, entonces va tapado. Entonces simplemente coloqué la tapa. Es hacer una pequeña monedita de plástico, no es mucho detalle. Los tornillos van en todo el chasis. Estos tornillos que son, entonces tomé el alambre con el protector de plástico y lo usé de tornillo. Da una apariencia muy buena, mi opinión. No sé si ustedes gustan de usar otra técnica, si no, pues me gustaría escucharlos. ¿Qué más podemos decir de él? En línea general pegó bien, la transmisión tenía sus problemas, como les comenté en un video pasado, pero pegó bien en línea general. Las piezas, algunas piezas tuve cierta dificultad de pegado. Estas piezas, estos que a mí me parece que son escalones, resulta que tienen unos punticos guías y resulta que esos puntos guías quedan levantados respecto al punto donde pegan. Lo que hice simplemente fue cortarlos y pegar directamente el plástico en el hueco. Para darle un soporte estructural que quedara más duro, simplemente usé el plástico derretido y lo pegué. No más. Sencillo. No tiene mayores detalles el modelo, no más de los que ya les comenté. Ya le comenté en el video pasado. Eh, en línea general me pareció fácil el montaje, por razones de obligaciones y de otros tiempos sí no pude trabajarle, pero bueno. Eh, esta pieza de acá, las instrucciones no son muy claras en el pegado. No sé por qué cometen esa omisión. Aquí simplemente pueden acudir a las referencias. Afortunadamente estos carros nuevos tienen una gran cantidad de referencias. Pero bueno, aquí fue corregido ya, pegado. De resto, esta pieza trasera, este ángulo, que aquí lleva un pequeño ángulo, un soporte, tampoco es clara las instrucciones donde pegarla. Básicamente, si interpretamos las instrucciones, va en medio de todo el ángulo y no va más hacia la parte trasera. Importante las referencias. Afortunadamente ahorita con el internet se puede acudir a muchas referencias. Los espejos es lo único, pues es lo más trabajoso de todo esto, pues porque al quitar el soporte de plástico, ese soporte feo, entonces el soporte inferior, ¿qué hice yo? Era básicamente una forma en U donde encajaba la pieza. Al no estar esa pieza de plástico, entonces simplemente lo corté un poquito, quedó un pequeño canal que es el que estoy usando de guía para pegar los espejos, para que queden en buen ángulo. Claro que obviamente estos espejos no son exactamente porque pues, el conductor los mueve a su necesidad. Otro detalle es que para poder pegar el alambre, obviamente tiene que ser un poquito más largo para que quede la mitad del espejo, como esos son estos espejos. Otra omisión de Rebel. Entonces simplemente ¿qué me tocó hacer? Hacer un pequeño hueco en la parte final del espejo para poder pegar bien la pieza. Me pareció que era un sacrificio pequeño, no era un detalle importante porque simplemente pues entonces simplemente lo hice y ya. Eh, obviamente esto es caucho. Otro detalle que en la parte inferior está muy dañada, viene con una marca de inyección muy grande, entonces hubo que lijar, hubo que masillar en forma grande. Entonces me tocó masillar y con mucho cuidado para no dañar la parte inferior del espejo, porque no solo tenía que tener cuidado de que quedara bien, sino que no me fuera a dañar toda la pieza por debajo. Entonces simplemente lo pegué y ya. Básicamente en todo este montaje lo más difícil fue los espejos, ni siquiera el ángulo, porque eso fue un ángulo normal. Y listo, ya está listo para pintar. Ahorita sigo con la torre, que la torre tiene otros pequeños retos que tengo que hacerle porque tiene otras pequeñas omisiones.
porque resulta que este modelo, como Rebel cogió los mezclados de los años 70 con los de los años 90, entonces hay que hacerle algunos cambios, no es tan parejo. Listo. Agradezco mucho su visión, cualquier cosa me cuentan, gracias.